meditate in the Word of God. Quiero presentarles tres aspectos de tres principios bíblicos que serán de bendición para nosotros. I'd like to present to you three aspects of three biblical principles that will be blessings for you. El primero lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20. The first one we find in book of Acts, chapter 20. Cuando hablamos de principios bíblicos, estamos hablando de que, como dije ya, proviene de esto de Dios. Una idea de Dios. When we talk about biblical principles, like I said, it stems from God. Mire lo que se nos dice en Hechos capítulo 20, y es Pablo el que está hablando aquí. And let us hear what it says in Acts chapter 20, and it is Paul that is speaking here. Pablo en el capítulo 20, en el versículo 35, en la parte final del versículo, dice lo siguiente: y recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. And in the last part of chapter Acts chapter 20, verse 35, and in the end it says, Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Estas fueron palabras de Jesús. These were the words of Jesus, Que tienen que ver con la importancia y la necesidad de dar. which gives the importance and the necessity to give. Quiero que entendamos algo, sí, primero. I would like us to understand something first. Dios no necesita de nuestro dinero. God does not need of our money. ¿Escuchó lo que dije? Did you hear? Dios no necesita de nuestra chequera ni de nuestras tarjetas de crédito. God doesn't need of our checkbook or of our credit card. La escritura es clara cuando dice de que Él es el dueño del oro y de la plata. The scripture is clear when it says he is the owner of gold and silver. Y para que nosotros entendiéramos esta gran verdad, encontramos un ejemplo en las escrituras. And for us to understand this great truth, we find example in the scripture. En una ocasión Jesús fue llamado se le requirió que pagara los impuestos. There was a moment when Jesus was required to pay the taxes. Y Jesús se voltea a uno de sus discípulos y le dice: ¿sabes qué? Para que vean de que yo soy fiel y que soy justo en mi deber, mi responsabilidad y en lo que me están pidiendo. And then Jesus turned around and said, so you can see that I'm faithful and just in the stuff that I'm saying. Pero como no tenemos ese dinero ahora, But as we don't have that money at the moment, pero te voy a decir, vete al lago, go to the lake, tira el anzuelo, throw in the ground. el primer pescado, el pez que coge el anzuelo, lo sacas, le abres la boca y vas a encontrar una moneda y de ahí vas a venir a pagarle lo que estos nos están pidiendo. And when you throw the line, the first fish that grabs and eats the worm, that's where you're going to pay the taxes from. Dios no necesita de nuestro dinero, God does not need of our money. pero cuando lo necesita, But when he needs it, Él nos mira a nosotros. he will look unto us. Si fuera que Él necesitara que hay algo, Él tiene miles de peces en el mar. If he needs anything, he has thousands of fish in the sea. Es tanto esto de que Él es el dueño del oro y de la plata que se nos enseña que un día estaremos en gloria. He is so God, the owner of gold and silver, that he says that one day we will be. Y dice que estaremos caminando por calles de oro y mar de cristal. And he says that we'll be walking in streets of gold and seas of crystal sea. Entonces, ¿por qué está enseñando eso hoy, pastor? ¿Por qué está hablando eso hoy? And why are we speaking of this today? Bueno, porque este es un secreto, principio bíblico para vivir en victoria y para que nosotros seamos bendecidos. Because it is a secret, it's a biblical principle for us to live in victory. En Lucas capítulo 6, versículo 38 dice así: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. 6:38. In Luke chapter 6, verse 38,
and it says, "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Ahora yo he encontrado un problema, I have found a problem que muchos de nosotros nos gusta más bien que nos den en vez de que nosotros dar. that most of us like to be given instead of to give. Y hay algunas culturas, entre ellas la nuestra, la hispana, And there are some cultures, and in our culture, Hispanic culture, que nos gusta que nos den más. that we like to be given more. Cuando escuchamos de algo gratis, somos los primeros en la fila. When we hear something free, we are the first ones in line. Pero vamos a dar. But when it comes to give, Bueno, voy a ver si tengo que hacer una examinación exhaustiva, y perdone la redundancia, examinación exhaustiva de mis finanzas para poder llegar a la conclusión si puedo dar algo que pueda ayudar a la otra persona. we have to do an extensive evaluation on our finances to see if we are able to give. Pero Dios nos enseña otra cosa, But God teaches us something else, que es mejor dar que recibir. that is better to give than to receive. Voy a hablarle de un aspecto bíblico que usted conoce We're going to speak of a biblical aspect that you guys know. y que he descubierto que podemos ser fieles en otras cosas, pero si fallamos en esto, somos culpables delante de Dios. That we can be faithful in all these things, but if we fail in this, we are guilty in the eyes of God. Malaquías capítulo 3. Malachi Y usted, yo creo que ya sabe por dónde es que voy. chapter 3. And as ¿Y you, quiere que le diga algo? No se preocupe que no he hablado con el tesorero, ni el tesorero me vino a hablar a mí, ni el pastor me vino a hablar. let me tell you, I haven't spoken to the treasurer, or the pastor hasn't spoken to me. Pero este es un principio bíblico más antiguo de lo que usted piensa. But this is a biblical principle aspect that is more, it's more old than what you can think of. Los diezmos no comenzaron en Malaquías capítulo 3. Tidings did not start in Malachi chapter 3. El de dar el diezmo, el 10%, comenzó muchísimo antes. Y Dios lo ve como algo muy importante para nuestra vida. To give tidings, the 10%, started way back, and God sees it as something important. Capítulo 3 de Malaquías. Chapter 3 of Malachi. Versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, o en otra versión dice de mis mandatos, y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Dios. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you. Mas says the Lord vosotros Almighty. dijisteis, ¿en qué nos volveremos? But you ask, how are we to return? En otras palabras, Dios le está diciendo, se han apartado del camino que yo he trazado. In other words, God is saying, apart from those other pathways, Están incumpliendo con los mandatos que yo he dejado para ustedes. you guys are not completing the decrees that I have left before you. Por eso es que el mensaje dice a través del profeta es un llamado a volver al camino que ha sido señalado. And that's why the scripture says, in the prophet says, that it's important that we return to the path that he Versículo sets 8. out. Verse 8. ¿Robará el hombre a Dios? Will a mere mortal rob God? Pues vosotros me habéis robado. Yet you rob me. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? But you ask, how are we robbing you? En vuestros diezmos. In our tidings. Y para que vea de que no solo es de diezmos, dice también el pasaje, y en vuestras ofrendas. And it's to see that it's not just speaking of our tithes, it also speaks in our offerings. Cuando nosotros incumplimos con nuestros diezmos y ofrendas a Dios, Dios lo ve como un robo delante de él. When we do not complete in our tidings, God sees it as us stealing from him. A nivel terrenal,
¿Qué es lo que dice la ley cómo se le impone la ley a una persona que lo han descubierto robando? How does the law looks to a person that just steals? Es culpable de juicio, es condenado y es apartado de sus privilegios porque no cumplió con la ley. It is guilty and is condemned and taken away his privileges for not obeying the law. Pues lo mismo sucede en el campo de lo espiritual. Well, the same thing happens in our Por eso spiritual es que en charge. el versículo 9 dice, como estás incumpliendo, como me has robado de tus diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. And in verse 9 says, you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. En las escrituras encontramos de que Dios utiliza una cierta cantidad de números que si usted pone mucha atención nos enseñan muchas cosas. In the scriptures, we see that God uses a certain amount of numbers that if we pay attention, we'll learn something. Y los estudiosos han estudiado esto para saber su significado. And the scholars, they have looked into this to find the significance. Por eso se ha llegado a la conclusión que el número 7 es el número perfecto y es el número de Dios. That's why we come to the conclusion that the number 7, it is perfect and is the number of God. Encontramos también en las escrituras que el número 6 es el número de hombre, And we find in the scripture that the number 6 is the number of man, número imperfecto. imperfect number. También encontramos en las escrituras que se repite muchos otros números como el número 40. And we see in the scriptures that numbers repeat itself like the number 40. Encontramos los 40 días y 40 noches que llovió sobre la tierra. We find the 40 days and the 40 nights that rained on the land. Encontramos de que Jesús ayunó por 40 días y 40 We noches. find that Jesus fasted for 40 days and 40 nights. Encontramos de que se habla de semana de 70 semanas, de una semana y media. Todos estos números tienen un significado. We find numbers of 70 weeks and a week and a half. All these numbers have a meaning. En relación del diezmo, Dios tiene un número también. In relation to the tithings, God has a number as well. Y el número es el 10%. Es 10. And the number is 10%. It's El 10. cual es, Dios exige, que Dios requiere, nos enseña de que demos el 10% para la casa del Señor. For which God demands that we and requires that we give 10% for the house of the Pero Lord. mire lo interesante, lo que representa el número 10 en las escrituras. But look how interesting what represents the number 10 in the scripture of the Lord. El número 10 en las escrituras representa prueba. The number 10 in the scripture represents test. Cada vez que usted ve un número 10 en representación ahí, usted lo ve que está relacionado a una prueba, a algo que ha acontecido, que alguien está siendo probado. Every single time we see the number 10, we see that it's test, that somebody is being tested. Como por ejemplo, tuvimos en el Antiguo Testamento las 10 plagas, ¿verdad?, que llegaron a Egipto. And we see in the Old Testament the 10 plagues that got to Egypt. Y podemos ver otros aspectos en el libro de Apocalipsis también en relación a este número 10. And we see a couple of examples in the book of Revelation, the number 10. Pero basado a lo que estamos viendo el día de hoy, But based on what we're seeing today, eso nos enseña entonces que el 10% que Dios nos pide viene haciendo una prueba para nosotros. it shows that the 10% that God is requiring from us, it becomes a test for us. ¿Una prueba de qué? A test of what? Porque ya dije de que Dios no necesita de nuestro dinero. Because we just said that God doesn't need of our money. Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño del mundo, Él es el dueño de todo. He is the owner of gold and silver. He's the owner of the world. He's the owner of everything. Entonces, ¿cuál es la prueba? So what is the test? La prueba es sencilla. The- Es bien fácil de entender, The test is simple. It's very easy to understand. pero es muy difícil para algunos de aplicarla. But it's sometimes difficult for other people to Y es apply. esto, si le creemos a Dios o no, de que al darle el 10%, el 90% va a ser más que suficiente para nuestras necesidades. To show to God that by giving him the 10%, the 90% is enough for us.
Volvamos a Malaquías capítulo 3. Let's return to Malachi chapter 3. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. And in verse 10 it says, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough room to store it. Hay dos versículos en las escrituras nada más donde el Señor Dios dice, pruébame a ver si es verdad lo que estoy diciendo. There's only two scriptures that says that when God says, test me and see what I can do. Este es uno de ellos. This is one of them. Dios dice, prueba. God says, test me. Te doy la oportunidad de retarme, de que me encuentres si yo digo la verdad o no. I give you the opportunity to see if I speak the truth or not. Y cuando nosotros aplicamos esto a nuestra vida y lo hacemos, And when we apply this in our lives and we do this, por encima de todas las otras cosas más, on top of everything else, por encima de todas las otras responsabilidades más, on top of all the other por responsibilities, encima de todas las necesidades financieras más que tengamos, on top of all the financial needs that we may have, cuando nosotros le somos fieles a Dios con nuestros diezmos, Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición sobre cada uno de nosotros. when we are faithful to the tidings, He will open up the floodgates of heaven and pour blessings upon us. Versículo 11. Verse 11. No solo se queda ahí el Señor, Dios dice, sino que Dios dice, pero también haré esto para ustedes. God doesn't just stay there. Then He says, I will do this for you. No solo derramaré bendición que sobreabunda, también haré esto. I won't just open blessings that will be abundance. Te reprenderé también por vosotros al devorador. I will prevent pests from devouring. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Devouring your crops and the vines in your fields will not drop their fruit before it's ripe, says the Lord Almighty. En otras palabras, usted verá de que va a ser todo lo que usted está haciendo, va a ser de bendición, va a dar el fruto. Usted va a ser recompensado por esa fidelidad suya. In other words, it says that everything that you do will bear fruit and will be a blessing in your life. Y yo estoy predicando aquí hoy esto y yo sé de que somos una iglesia bendecida. And I'm preaching this and I see that we're a church that is blessed. Porque esto sí sé, Because this I know. de que hay un alto, grandísimo porcentaje de los hermanos aquí en la iglesia que diezman. Because there's a high percentage of brothers and sisters here that tithe. Es más, durante la escuela dominical estuve hablando con una familia de que apenas se van a ser miembros de la iglesia. And while during Sunday school, I spoke to a family that just are about to become members of the church. Hace poco llegaron a la iglesia. They just recently came to the church. Pero me dijeron, aunque todavía no somos miembros, hoy comenzamos a diezmar, pastor, porque nosotros creemos en eso. Amen. Even though we're not members today, we started tithing because we believe in that. La fidelidad a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas son conocidas en el cielo. Our faithfulness and our tidings to God are known in the kingdom of heaven. ¿Y cómo yo sé esto? And how do I know this? Hechos capítulo 10. Acts chapter 10. Había un hombre, versículo 1, había un hombre italiano llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. There was a man named Cornelius, a centurion in the Italian regiment, in a company named the Italian regiment. Yo quiero que usted vea esto, I would like you to see this. porque Cornelio no era judío, Because Cornelius wasn't Jewish. pero había algo que en Cornelio estaba pasando, But there was something that Cornelius was happening to. que había escuchado quién era Dios That he learned, he heard who was God. y aprendió a amar los mandatos de Dios And he learned to love the decrees of the Lord. y deseó buscar de lo que Dios era y es para su vida.
And he desired to look what God is and what he was for his life. Y una de las cosas que hacía Cornelio se ve reflejado en esto en el capítulo 10 de Hechos. And one of the things that Cornelius did will be reflected here in chapter 10. Versículo 2 nos enseña de que Cornelio era hombre piadoso, temeroso de Dios en toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. In verse 2, it says that Cornelius was devout and God-fearing and fearing, and he gave generally to those in need and prayed regularly. Versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. One day at about 3 in the afternoon, he had a vision, and he distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. ¿Y qué le dijo el ángel? And what did the angel say? El ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. And the angels answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. ¿Usted tiene memorial en el cielo? Do you have a memorial in the kingdom of heaven? Vaya con eso pensando hoy. Go on thinking about this today. Este es un principio bíblico This is a biblical principle para usted vivir en victoria, for you to live in victory, para vivir una vida bendecida. to live a life of blessings. Porque mientras más le damos a Dios, Because the more we give to God, más nos da a Él. more He will give to us. Mientras más fieles somos delante de Dios con nuestros diezmos y ofrendas, The more faithful we are and before Him in our tithings and offerings, vamos a ver manifestado el cumplimiento de su palabra día tras día en nuestra vida y con nuestra familia. His word will manifest and accomplish in our daily lives. Más bienaventurado es dar que recibir. More blessing it is to give than to receive. Hace 2 semanas atrás 2 weeks ago, me encontraba con mi familia en una tienda, andábamos buscando algo. I found myself in a store with my family and we were looking for something. De momento mi hija pequeña llega y me dice, papi, yo quiero comprar algo. My Quiero que small- me compres algo. younger daughter asked, Dad, can I buy something? Eso no es nada normal. A todos nos pasa. This is something normal that happens to everyone. Y no solo los pequeños, los grandecitos también, los más grandes también piensan eso. Even the older one think this. De momento y ella insistiendo, papi, cómprame esto, papi, cómprame esto. Y de momento me volteé y yo le dije, ¿sabes qué, hija? Lo siento, pero no tenemos dinero para eso ahora. And she kept insisting, Dad, buy me this, Dad, buy me this. And then I turned around and said, we don't have the money for this. Para mi sorpresa, yo pensé que ella ya se iba a quedar callada o que tal vez iba a llorar o que no sé. Pero para mi sorpresa se voltea y me vuelve a ver y me dice, está bien, yo lo puedo comprar con mi dinero. To my surprise, I thought she was going to cry and she was going to beg, but she turned around and she said, it's all good, I'll buy it with my money. Porque ya de regalos, de dinero que los guarda y después va comprando poco a poco. Saving Cosas que money, she quisiera. goes buying little by little. Dice, y mami lo tiene ahí ahora mismo, me dice. And Mom has it there right now. Yo estoy parado ahí y hay otras personas alrededor. De momento, no sé por qué, pero de momento salió algo en mí. Y yo le dije, yo quiero hacerte una pregunta. And then all of a sudden it came up to me and I said, I would like to ask you a question. ¿Tú sabes qué es el diezmo? Do you know what is tithing? Es que dice, no. ¿Tú Yeah, sabes they lo said que no. Dios ha dicho en relación al diezmo? Do you know what God says in relation to tithes? Y en ese momento me dio la oportunidad, en medio de la tienda, And in that moment, I was given the opportunity in the de middle of the store enseñarle a mi hija en relación a lo que es el diezmo y lo que Dios dice de cómo nosotros debemos de cumplir con esto. and to teach what in the middle of the store what is tidings and how Y we me should dice, pero accomplish papi, this. pero no tengo mucho. She said, Dad, I don't have a lot. A lo que yo me volteé y le dije, Dios no está buscando cantidad. And then I turned around and I said, God is not looking for an amount. Es más, se lo aclaro. Lo del diezmo no es cantidad. And I'll clarify, tidings is not about the amount. Lo del diezmo es fidelidad a lo que Él ha pedido. Tidings is about loyalty to what He said.
Fidelidad. Loyalty. ¿No fue eso lo que el Señor Jesús enseñó a través de la parábola del hombre que tuvo 3 siervos y que le dio parte de su dinero para que lo manejaran y luego le dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? It's not the same in the parable that Jesus spoke about the master who gave the talents to the servants, and he said, "In the little that I have given you, Fidelidad. fidelity." Sea fiel, seamos fieles a Dios. Be faithful to the Lord. Pero ¿cuántos nosotros, Señor? Pero dame, yo quiero, dame. Y Dios está esperando y te ha olvidado de tu parte del 10%, del diezmo y de la ofrenda. How much do we cry out, "Lord, give me, please give me"? But then he turned and he's looking and he's like, "But have you forgotten about what the tithes that you're supposed to give?" Y tengo la libertad de decirlo porque como dije, no estoy diciendo esto porque voy a levantar ofrenda ni porque me hablaron el tesorero, no. And I'm not saying this because of offerings or what that the treasurer has spoken to me. Estoy hablando de esto I'm speaking of porque this es un principio de victoria y de bendición para usted. because this is a principle of victory for you. Él quiere que seamos prosperados en todo. He wants us to be prosperous in everything. Prosperado en mi vida de oración cuando me meto con Él orando. Prosperous in our life in prayer when I'm with him. Prosperado en mi tiempo de lectura de la palabra. Prosperous in my time reading the word. Prosperado en el trabajo que yo realizo en la iglesia. Prosperous in the work and the service that I do Pero for the también church. Él quiere bendecirnos en las áreas de las finanzas. But he also wants us bless us in our financial area. Probadme en esto. Si no es que yo abriré las ventanas de los cielos y veréis la bendición que sobreabunda sobre ustedes. Test me in this, and I will open the floodgates of heaven. Abra su Biblia conmigo. Vamos al segundo principio bíblico que quiero que observemos. Open our Bibles, and I would like to go to the second Segunda principle. de Corintios, por favor. 2 of Corinthians. En el capítulo 5 encontramos este otro principio bíblico. In chapter 5, we find the second principle. Y este segundo principio bíblico que quiero que observemos hoy And this second principle that I would like us to observe tiene que ver con lo que estuvimos hablando del diezmo. what has to do with what we were speaking about the tidings. Porque una de las fallas que tiene una persona al no dar el diezmo es porque duda si va a poder hacerlo con el dinero que le resta, cumplir con las demás de sus responsabilidades. Some of the failures that sometimes that people fail in giving the tidings is that they doubt if they will be able to support with what they have left. Segunda de Corintios 5, en el versículo 7 dice lo siguiente: porque por fe andamos y no por qué, y no por vista. And in 2 Corinthians chapter 5 verse 7 says, "For we live by faith and not by sight." Si hay algo que el cristiano se debe de caracterizar es en esto. It's something that a Christian should characterize himself is by this. Además de ir a la iglesia, On top of going to the church, además de cantar los cánticos, and on top of singing the además de songs, cargar y leer la Biblia, other than carrying the Bible, además de ser un buen ciudadano, de ser una buena persona, other than being a good citizen and a good person, además de amar a Dios y amar al prójimo, other than loving God and loving your neighbor. el cristiano se debe de caracterizar porque anda por fe y no por vista. A Christian should characterize himself because he lives by faith and not by sight. El que anda por vista se tropieza. The person that goes on, lives by sight, will trip. ¿Cómo así, pastor? How is that? Si estoy viendo, ¿cómo me voy a tropezar? If I'm seeing, how am I going to trip? Estamos hablando en el campo de lo espiritual, pero en el campo de lo natural algunas veces estamos viendo y nos tropezamos de todas maneras. We're talking about the spiritual realm, but even in our physical realm, we're walking and we're seeing and we still trip. Nosotros debemos de creerle a Dios lo que Él ha dicho. We should believe in the Lord and what he has said. Esto tiene que ver con la fe.
This has to do with faith. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos amplía de qué es andar por fe y no por vista. La fe, Hebreos 11:1, la fe es la convicción de lo que no se ve. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Si usted está esperando ver para creer, se va a quedar esperando ver y no verá. If you're waiting to see to believe, then you will be left waiting without seeing. El cristiano tiene que vivir con esta certeza de andar por fe. ¿Fe en qué, pastor? A Christian should live in certainty about this by faith. Fe en lo que Dios ya ha dejado para su iglesia, declarado. Faith in what the Lord has left declared for his church. Fíjese que en Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús le dice a Tomás, Tomás, porque me vistes, creísteis. Pero te voy a decir algo. Le dijo Tomás a Jesús a Tomás, porque me vistes, creísteis, Tomás. And Jesus said to Thomas, because you saw me, you believed. Pero te voy a decir un secreto, algo mayor. Que bienaventurados van a ser aquellos que han creído sin verme. But blessed are those who have known me without seeing me. Y bienaventurado es ser bendecido, es ser gozoso de parte de Dios. And blessed are those joyful in front of Hebreos God. capítulo 10, por favor vaya ahí conmigo. Hebreos capítulo 10. Hebrews chapter 10. Entendemos esto se nos amplía sobre qué es andar por la fe. And this shows us and amplifies on what it is to live by faith. Hebreos 10, en el versículo 38 dice esto: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. And in verse 38 says, but my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Pablo tenía este entendimiento esto entendido de una manera tan especial de que lo declaró no una, sino en varias ocasiones en las Escrituras. Paul had this understanding that he didn't just mention it once, but various times in the scripture. Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice de que el justo, en la parte final del versículo dice, el justo por la fe vivirá. In Galatians chapter 3, verse 11, at the end of verse 11 says, the righteous will live by faith. En Hebreos, si volvemos a Hebreos, pero ahora en el capítulo 6, en capítulo 11, en el versículo 6, se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. And in Hebrews, and we go back to Hebrews chapter 11, verse 6, it says, and without faith it is impossible to please God. Si es que este es un principio bíblico que todos los debemos de aplicar y tener en cuenta. This is a biblical principle that we must all apply and have it in thought. Creámosle a Dios. We must believe in God, Confiemos en su palabra. trust in His word, Vivamos con fe. live by faith. Todo muy lindo, pastor. Yo quiero creerle y vivir, pero ¿cómo yo obtengo la fe, pastor? And this is all pretty, Pastor, but how do I live by faith? ¿Cómo yo puedo vivir por fe? How can I live by faith? Pues gracias por preguntarme. Yo le contestaré de esta manera. Thank you for asking me. I will answer in this way. Hebreos capítulo 12 nos enseña cómo es que podemos vivir por fe. Hebrews chapter 12. ¿Cómo es que podemos vivir por fe? How can we live by faith? ¿Y de dónde podemos sacar la fe? And from where can we take out this faith? La fe usted no la va a comprar a Walmart.
Faith you're not going to buy at Walmart. Ni tampoco la tiene el gobierno de los Estados Unidos reservada y guardada donde guardan todos sus tesoros. And the government of the United States does not have it in where they keep safe all their treasures. No se encuentra en los bancos más grandes del mundo. It's not found in the biggest banks in the world. Pero una cosa es clara, que sin fe es imposible agradar a Dios. But one thing is clear. Without faith, it is impossible to please the Lord. ¿Cómo obtenemos fe? How do we Hebreos obtain? 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. En el momento que mis ojos están puestos en Cristo In the moment that my eyes are fixed on Jesus, y no en mis cosas materiales and not in my material things, y no lo que dice el mundo, and not in what the world says, en el momento que yo estoy recibiendo lo que Él ha declarado, in the moment that I am receiving what He has en ese declared, momento comienzo a creer y me comienzo a mover por fe. that in that moment we will start to believe and be moved by faith. Un ejemplo claro de esto es lo que sucedió con Pedro en su experiencia de caminar sobre las aguas. And as a clear example of this is when Peter was walking in the ocean. Cuando Pedro le dice al Señor, si eres tú, di que yo vaya hasta donde tú estás. If this is true, then I will go to where you are. Jesús le dice, ven. Jesus says, come. Pero usted sabe de que el hombre no puede caminar sobre las aguas. But you know that man cannot walk over the waters. No importa qué tan delgadito sea, en el momento que da un pie fuera para ponerle encima del agua, se hunde. It doesn't matter how light you are, but as soon as you step foot on the water, you will En go ese down. momento, Pedro, todo lo que estaba alrededor de Pedro le decía, es imposible lo que tú vas a hacer o quieres hacer. Everything around Peter was telling him that it's impossible what you want to do. Pero él no se detuvo a nada más, a pensar nada más, sino que escuchó las palabras de Jesús cuando le dijo, ven, y Pedro dio un paso afuera. And he ignored everything that was going around him, and he fixed on Jesus when it says, come, and he stepped Y forward. mientras caminaba, And as he walked, la escritura lo dice, es tan claro, es tan interesante. Mientras caminaba, dice que de momento quitó su vista del Señor. and the scripture is very clear, and he says, as he was walking, for a moment, he took his eyes off of Jesus. En el momento que quitó su vista del Señor y comenzó a ver que era en medio de la noche. In the moment that he takes his Oscuridad. eyes from Jesus and he looked around and it was night. En el momento que miró el viento soplar y las olas moverse, In the moment that he saw the wind blows and the waves to move, su mente comenzó a accionar y a pensar y a decir, esto es imposible. his thoughts, his mind started resonating that this is impossible. Porque eso es lo que hace cuando uno no anda por fe. Because that's what happens when we do not live by faith. El que tiene falta de fe duda de que Dios pueda hacer las cosas. Those who lack of faith doubt that we can do those things. En el momento que Pedro quitó la vista, dice que comenzó a hundirse y le tocó clamar y decir, sálvame, Señor. And it says, in that moment, he started to drown and he started to scream, God, Jesus, help me. Jesús lo saca y le dice, hombre, ¿por qué dudaste? And Jesus took him and he says, man, why have you doubted? En el momento que nos fijamos más en nuestra enfermedad que en la grandeza de Dios, vamos a comenzar a decaer. Once we start fixating more on our sickness and instead of Jesus, that's when we will start Eso fue to lo que le deteriorate. dijo Dios a Pablo. That is what Jesus told to Cuando Paul. le dijo, óyeme, le dice, le pedí 3 veces que me quitara esta enfermedad y Dios, ¿qué fue lo que me dijo? And when he says, I asked you 3 times to take the sickness, and what did he tell him? Y le dice, Pablo, bástate de mi gracia. And he said, Paul, leave from my ¿Y presence. cómo yo me basto de la gracia de Dios? And how do I leave the ¿Cómo grace of yo God? recurro a la gracia de Dios? How can I return the grace of God? Yo recurro a la gracia de Dios cuando mis ojos no se mueven de su rostro.
I can cover myself in grace once Cuando mi when my vida eyes don't está fixate in Him. moviéndose dirigida hacia donde Él se encuentra. When my life is moved to where He is present. Andar por fe y caminar por fe es andar mirando al Maestro. To walk by faith is to be fixated in Jesus. Cierre sus ojos. ¿Cómo anda caminando usted? How are you walking? ¿Cómo está su andar? How is your walk? Por la fe, grandes hombres hicieron cosas imposibles. By faith, great men have done things that are impossible. Por la fe, Gedeón se convirtió en uno de los más grandes capitanes victoriosos de Israel. By faith, Gideon became one of the greatest captains because of faith. Por la fe, Abraham recibió la promesa que Dios le había dejado trazado de lo que iba a hacer con él y para su descendencia. By faith, Abraham was able to see what God has declared and promised for him, for his people. Por la fe cruzaron el mar en seco, el mar rojo en seco, hacia el otro lado. By faith, they crossed the Red Sea in dry land. Por fe, dice en las escrituras, en el libro de Hebreos capítulo 11, dice, por fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. In Hebrews chapter 11, verse 31, it says that by faith the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Por la fe Moisés decidió rechazar todo lo que le ofrecía Egipto para dedicarse a Dios. By faith Moses rejected everything that offered Egypt to be dedicated to God. ¿Cómo está su fe? How is your faith? ¿Cómo está andando? How are you walking? ¿Le está creyendo a Dios? Are you believing in God? ¿Está descansando en el Señor? Are you dancing in the Lord? Para vivir la vida cristiana To live a Christian life, necesitamos andar por fe. we need to walk by faith. Porque por fe andamos y no por vista. Because we live by faith and not by sight. Póngase de pie conmigo. Please stand. Pedir a los hermanos diáconos que vayan pasando. Y mientras los hermanos diáconos van pasando, yo quiero hacer un llamado en este momento a todos aquellos que están pasando por algunas luchas, una batalla, y que tal vez su fe está menguando. All those that might be going through a battle at this moment and where your faith is not where it should be. Porque los problemas muchas veces nos hacen dudar de Dios. Because the problems sometimes make us doubt in God. Los problemas algunas veces nos hacen olvidar lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y nos ha dejado. Because the problems sometimes make us forget what in the Word of God and what has Es en been esos promised. momentos donde uno debe decir, no, yo me pararé y declararé de que tú eres lo que tú dices que has declarado lo que tú dices que eres, Señor. In these moments, that's when we should stand and declare, God, you are who you say you are. Y yo creeré lo que tú has declarado que soy yo en ti, oh Dios. And I will declare that I will believe that you have declared what I am to Esta es la you. invitación para esta tarde. The invitation is for this afternoon. Viva por fe. Live by faith. Crea la palabra. Believe in the Word. Muévase por fe. Walk by faith. Créale a Dios. Cierren sus ojos, por favor, todos. Hay alguien aquí que me dice que con su mano levantada me dice, pastor, ore para que mi fe aumente.
estoy pasando, estoy luchando. Ore para que mi fe aumente. ¿Quiere que le diga algo? Esa es una oración digna de hacer todos los días. Todos los días. Yo quiero que mi fe aumente. Yo quiero, auméntame mi fe. Que no venga nada ni nadie que me haga, que me arrebate de tu presencia, que me arrebate de lo que yo he creído, que me arrebate de lo que tú ya has declarado, de la bendición que tú tienes. No quiero que nadie me lo quite, Señor. Ayúdame a moverme, a creer por fe, Señor. ¿Quién me dice, pastor, ore por mí? Yo quiero esa fe, quiero más fe. Levante ahí su mano rápido donde usted está. Alguien más, alguien más, alguien más. Tenga su mano levantada ahí. Voy a orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, si hay algo que nos quiere robar el enemigo y los problemas, es la fe. Porque la fe habla de ti, Señor. La fe proviene de ti, oh Dios. La fe nos enseña que tú eres nuestro recurso, Señor. Dios mío, mira estas manos levantadas ahora mismo. Cada uno de aquellos, Señor, de que están pidiendo, aumenta. Yo soy uno de ellos, Señor. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe para seguir en nuestra vida diaria, en nuestro andar diario. Aumentanos la fe para cumplir con el llamado que tú nos has dado. Aumentanos la fe para cumplir con la responsabilidad que has puesto delante de nosotros. Aumentanos la fe para que cuando el enemigo quiere venir a robar y hacerlo y deshacer lo que tú has hecho, Señor, aún en medio de la prueba podamos estar firmes, parados, creyendo de que tú eres verdad y de que tú estás con nosotros siempre, oh Dios. Porque en el principio la palabra tú ya la has declarado y todavía se cumple en medio nuestro, Señor. La palabra fue dada. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a creerte, Señor, de tal manera que confiemos en nuestras responsabilidades con el diezmos y las ofrendas para tu casa. Ayúdanos a serte fiel en relación a ello, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que nos disponemos para la cena del Señor, queremos presentar